Dale, Alejandro Braña ya está conectado con nosotros, él es corredor inmobiliario. Un año de este gobierno de Milei, el sector inmobiliario tuvo en 2024 su mejor año desde 2018 y quedará tercero en el podio de los últimos 13 años. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Liliana? Muchas gracias por el espacio, como siempre. Sí, como bien lo decís, estamos justo en la semana que se cumplió el primer año de mandato del presidente y nuestro sector, bueno, realmente ya haciendo la evaluación, todavía nos faltan los números de compraventas del Colegio de Escribanos, tanto de noviembre como también del mes actual de diciembre. Sí. Pero ya, a pesar de que nos falta todavía ese bimestre, ya en cuanto a compraventas sabemos que va a terminar siendo, como vos bien dijiste recién, el mejor desde el 2018 para acá, de los últimos 6 años. Y va a estar muy cerca de los niveles del 2018, que fue el último año bueno, que fue el segundo año. Recordemos que los créditos UBA de la época del gobierno de Macri pegaron fuerte en 2017 y 2018, y ese fue el último momento con una actividad importante. Y bueno, volvemos ahora este año, las medidas que se han tomado. Yo creo que todo empezó aquel 19 de diciembre cuando el presidente, explicando el DNU 70 del 2023, que entró en vigencia a fin de año, puso como primer punto la derogación de la ley de alquileres. Allí empezó el andar del sector nuestro, la recuperación del sector nuestro, cambiaron por completo las expectativas, y eso hace que hoy estemos analizando números completamente distintos, más teniendo en cuenta que venimos de la recesión más larga de nuestro sector de la historia argentina. Nosotros hemos tenido muy malos años, venimos justamente desde el 2012, recordemos que el primer cepo cambiario lo tuvimos allá en octubre del 2011 cuando se instauró. De allí para acá, salvo en los momentos de los créditos UBA de aquel momento que hablamos antes recién, sí, fue todo complicado, números muy bajos. Entonces hoy hablar de que vamos a estar, ya estamos llegando a las 42.000 escrituras y vamos a superar las 50.000 con los números de noviembre y diciembre. Bien. Es un número totalmente diferente al promedio de entre 30, 32.000 o 35.000 que teníamos en los últimos largos años. Sí, bueno, un número que, bueno, cuando comenzaba este año, Alejandro, ¿lo esperabas? ¿Esperaba esto el sector? ¿O estaban viendo qué pasaba? No, a ver, no lo esperábamos en el sentido de que lamentablemente veníamos de, como te decía, de una recesión muy importante, que a pesar de haber tenido una baja muy grande de los valores, muy importante, de entre 40 y 50% de los valores en dólares de las propiedades, así todo el mercado no se recuperaba. Claro. Entonces la expectativa realmente no eran... No había muchas buenas, por así decirlo, no es que estábamos esperanzados. Pero bueno, como te digo, esa primera fue la piedra fundamental, esa primera cuestión de la derogación de la ley de alquileres empezó, porque no sirvió solamente para el mercado de alquileres, que cambió por completo y lo mejoró para todos los que intervienen en él, sino que mejoró las expectativas para lo otro, para el mercado de compraventa. Claro, entonces sí. volvieron a aparecer inversores, gente que vio que comprar una propiedad para poner en alquiler podía ser de vuelta una posibilidad de inversión, cosa que había desaparecido esa posibilidad hace montones de años. Y mucho más con la ley, cuando nos encontrábamos con contratos de alquiler de mínimo 3 años, ajustes anuales, con alquileres que quedaban diluidos a la quinta parte del valor de mercado por la inflación que había. Entonces eso hizo desaparecer por completo la figura del inversor para renta. Y bueno, y eso de a poquito va volviendo, y bueno, tenemos lo que pensamos que va así a afectar todavía y mejorar todavía el año que viene, con el tema del blanqueo y de la mejora de los créditos hipotecarios. Nosotros, los créditos hipotecarios han crecido del año pasado a esto un 300%. Bien. Hemos pasado de 240 hipotecas mensuales a casi 1.000. Y además, la incidencia de las compraventas con crédito hipotecario pasó del 5 al 16 del total. Entonces, esos números son muy importantes, muy esperanzadores a futuro. Bueno, esperamos que en 2025 el derrame del blanqueo, que fue muy exitoso en cuanto a los montos que se blanquearon, que venga buena parte del mismo para el mercado inmobiliario y se traduzca en más operaciones. Sí, Alejandro, ¿y qué pasa con el tema dólar? Que también, bueno, ahora está prácticamente los dólares financieros no tienen mucho movimiento, el dólar oficial se sigue devaluando este 2%.
¿Cómo crees que se van a mantener los precios de la compra-venta en el mercado? Mira, los números viste que se está hablando mucho del aumento de las propiedades y eso, la comparación Claro. del valor metro cuadrado del año pasado a apenas da un incremento del 7%, o sea, algo prácticamente nulo. Sí. Siempre estamos hablando de valores de publicación, no de valores de cierre de operaciones, con lo cual eso prácticamente desaparece y tenemos valores, como siempre venimos diciendo, valores estables en realidad, desde fines del año pasado, principios de este año hasta ahora. Con lo cual suba de valores no ha habido, a pesar de que el dólar claramente, el tipo de cambio ha bajado. Eso es muy bueno para la gente que toma los créditos hipotecarios, porque cuando fue la otra época de los créditos pasaba al revés, la gente pobre, mucha gente se le caía la operación porque le pegaba un salto del dólar para arriba y le cambiaba por completo los números de la operación con el crédito. En cambio ahora hay gente que arrancó en julio con un tipo de cambio de 1.500 pesos y hoy y cerró la operación a 1.200, 1.100 o menos de 1.100 como ahora. Entonces esos números lo han favorecido y han producido que se pudieran cerrar más operaciones a pesar de que lo que pasaba antes con la suba del dólar. ¿Qué pasa con los créditos, UVA? Con esta baja de la inflación también la gente va a tomar más confianza, ¿crees? Seguramente, de a poquito. Lo que pasa es que ha habido una demanda muy importante, como ya sabíamos que iba a ocurrir. Claro. Hubo prácticamente 300.000 consultas en muy poco tiempo en los bancos. Entonces algunos bancos se dio la noticia de que comenzaron a hacer como una especie de filtro subiendo las tasas. No todos, de los 23 bancos fueron 4 o 5, pero han subido las tasas como una especie de filtro porque también vieron que tuvieron una demanda muy importante y necesitan una especie de fondeo los bancos para administrar esa cartera de créditos hipotecarios, para poder después colocar esos créditos hipotecarios en el mercado financiero. Entonces están haciendo una especie de reestructuración por ese lado y algunos bancos recurrieron a esa suba de tasas para frenar un poco el aluvión de gente que se vino. Mucha gente consultando por créditos, todavía no se traduce tanto en operaciones concretas, pero bueno, como decíamos recién, pasamos de 200 y pico de hipotecas el año pasado a casi 1.000 este año, o sea, la mejora se ve claramente. Bueno, perfecto, Alejandro, muchas gracias como siempre por tu tiempo. Al contrario, a disposición y buen fin de semana. Gracias por el espacio. Hasta luego, buen fin de semana para vos también. Alejandro Braña, corredor inmobiliario, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más información.